vivir acá. Y hoy queremos iniciar una nueva serie, la cual hemos llamado Vidas de Peso. Porque yo creo que esa es como de las mejores descripciones que podemos dar de la buena vida que Dios nos llama a vivir a sus hijos. De la buena vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una pregunta básica para todo ser humano, sin importar su clase social, sin importar el momento histórico donde vive, es ¿cómo vivimos bien? ¿Cómo vivir bien? Esa pregunta todos nos la tenemos que hacer y de alguna forma todos nos la hacemos aún inconscientemente porque tomamos decisiones tratando de vivir bien, tratando de encontrar una vida que se disfrute, que sea plena. Y en la Biblia en realidad hay una palabra para hablar de la plenitud de esa vida y la palabra es Shalom. El Shalom de Dios, que significa paz básicamente, es una paz que va más allá de lo que nosotros usualmente entendemos, porque en realidad lo que está hablando es de una paz que es tan completa que es un bienestar en toda la vida. Significa que el Shalom de Dios es un bienestar, una paz a nivel mental, es una paz a nivel social, es una paz a nivel financiero, a nivel material, es una paz a nivel espiritual. El Shalom de Dios, la voluntad de Dios para la humanidad que Él creó, es que podamos vivir en un bienestar completo y disfrutar la vida que Dios ha diseñado para nosotros, porque Dios es un Dios bueno, ¿verdad que sí? Amén. Y una de las partes más importantes de cómo vivir una vida que vale la pena, cómo vivir una vida de peso, cómo vivir una vida de bienestar completo, tiene que ver con las decisiones que tomamos. Tiene que ver con la capacidad de decidir correctamente para poder tomar decisiones que lleven hacia una vida de bienestar. ¿Cómo decido qué es lo bueno? ¿Cómo decido qué es lo de peso? ¿Cómo decido qué es lo que vale la pena? ¿Cómo logro decidir qué es aquello que realmente vale la pena buscar y por lo que de verdad vale la pena vivir? Hay algunas opciones que nosotros podemos tomar en cuenta. Algunas de ellas son opciones populares, ¿verdad? De cómo decidimos cómo vivir bien. ¿Cómo decidimos cómo vivir bien? Una de las más populares hoy en día es seguir el corazón. Sigue tu corazón. Y de hecho en los momentos clave, en el momento más importante de la película, ¿qué es lo que le dicen al héroe? Sigue tu corazón, ¿verdad? Y el héroe sigue su corazón y ¡pum! Se salva la humanidad. ¿Por qué? Porque siguió su corazón. Eso suena muy noble, pero en realidad es una espiritualidad secular, ¿verdad? La idea de seguir el corazón. Porque la Biblia enseña en Jeremías que es engañoso más que todas las cosas. El corazón nos engaña. Por eso tantas películas de la vida real se echan a perder cuando la gente simplemente sigue su corazón. Porque ¿cuántas veces te has embarcado con esa persona por seguir tu corazón? ¿Cuántas veces estás embarcado en algo por seguir tu corazón? Porque resulta que el corazón nos engaña. Otra de las cosas, ¿verdad?, que decimos usualmente es, bueno, mientras tenga la conciencia tranquila, pero la Biblia también enseña que las conciencias pueden estar cauterizadas por la maldad. Entonces, es cierto, si usted no tiene a Dios y no quiere nada que ver con Dios, mínimo viva teniendo una conciencia tranquila. Pero una conciencia tranquila no es suficiente, porque una persona puede estar con la conciencia tranquila y aún así hacer algo malo. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? ¿Cómo más podríamos decidir qué es lo que vale la pena y qué es lo bueno? ¿Cómo deberíamos vivir? Lo que hace la mayoría. La segunda opción es, ¿qué hace la gente? ¿Verdad? Entonces yo digo, bueno, toda la gente de mi edad hace esto. Todos los hombres hacen esto, entonces yo lo debería hacer. Todas las mujeres hacen esto, entonces lo debería hacer. Todos los muchachos hacen esto, entonces yo lo debería hacer. Todos los hombres casados después de 15, 20 años hacen esto, entonces yo lo debería hacer. Todos los empresarios en el país hacen eso, entonces yo lo debería hacer. Entonces pensamos que porque algo lo hace la mayoría, significa que está bien y que es algo a lo que nosotros deberíamos hacer. Pero en Éxodo
Dios nos advierte y nos dice: no sigas la maldad de las mayorías. Significa que la mayoría se puede equivocar. La mayoría crea la cultura, la mayoría crea las costumbres, ¿verdad? Pero aún así, lo que hace la mayoría puede estar equivocado. Lo que hacen todas las demás personas de tu edad no necesariamente significa que está bien, porque lo hacen todos los demás. Lo que hacen todas las personas de tu clase no significa que está bien solo porque lo hagan todas las personas de la clase, porque la mayoría tiene la capacidad de equivocarse. Entonces, decidir hacer algo porque lo hace la mayoría no nos va a llevar automáticamente a una vida de bienestar, a una vida de bendición, a una vida de plenitud. Otra opción, ¿qué otra opción tenemos? Lo natural. Hoy en día nosotros nos gusta ver el mundo natural para decidir qué deberíamos hacer, ¿verdad que sí? El concepto de lo natural en la teología cristiana tiene una gran historia con Tomás de Aquino. Lo que pasa es que él no lo ve como nosotros lo veríamos hoy. Para Tomás de Aquino, cuando habla de lo natural, él lo que dice es que todos los seres humanos nacimos con capacidad de razonar. Entonces, naturalmente podemos razonar, por lo tanto, naturalmente podemos buscar aquello que está bien o que está mal. Y en parte, ok, ¿verdad? En parte está bien. El problema con ello es que en Romanos capítulo 1, el versículo 18, dice que con su maldad obstruyen la verdad. Algo muy interesante que tenemos los seres humanos es que sí tenemos la capacidad de razonar, pero algo muy interesante que hacemos es que racionalizamos el mal. Cuando vamos a hacer algo malo, creamos razones porque está bien que yo lo haga. Ay, es que si las otras personas hubieran pasado los traumas que yo he pasado, las crisis que yo he pasado, si los otros estuvieran en el lugar donde yo estoy, ¿verdad? Lo puedo hacer, ¿por qué? Porque yo tengo estos traumas, porque yo viví estas cosas, porque a mí me pasó esto, esto y aquello. Entonces yo racionalizo el hacer algo que está mal. Así de creativos somos los seres humanos, que podemos usar nuestra razón para crear razones por las cuales está bien hacer el mal. Pero bueno, nosotros cuando hablamos de lo natural no lo vemos desde el punto de la razón, como lo hacía Santo Tomás. Nosotros cuando hablamos de lo natural, usualmente decimos, vemos a la naturaleza, ¿verdad? Y decimos, ay, es que deberíamos ser más como los animalitos, porque qué buenos memes salen de los animalitos, ¿verdad? Es que hasta los animales, ¿verdad?, se comportan mejor y no sé qué, y decimos, es que es natural esto y esto es antinatural, pero de alguna forma somos como selectivos. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el mundo natural, por ejemplo, hay un pájaro que le deja los huevos en el nido a otro y se los receta ahí para que el otro le críe a las crías, ¿verdad? Los polluelos, ¿verdad? Y cuando nace el otro, los bota a los otros del nido y el otro termina, ¿verdad?, casi como un parásito. Entonces, eso sería como que usted diga, sí, hay que ver a la naturaleza. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Le voy a dejar a los chiquitos a los vecinos cuando ya salen muy caros. Me los devuelve cuando trabajen. Muchas gracias, ¿verdad? ¿Verdad que no? En la naturaleza todos los días hay animales que se comen a las crías. O sea, en la naturaleza hay parásitos. Entonces decir que algo es natural y que por ser natural es bueno no es suficiente para nosotros, porque la Biblia nos enseña que sí, tenemos mucho en común con el mundo natural. Ya conversamos de eso en este año, ¿verdad? Y enseñamos de eso. Pero la Biblia también nos enseña que hay algo distinto en nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Significa que se espera más de nosotros que el vivir como simples animales. Significa que hay algo, se espera más de nosotros que el vivir como el resto de la naturaleza, porque llevamos la imagen de el Creador sobre nuestras vidas. Amén. Entonces decir que algo es natural, yo siento que no es suficiente. No es suficiente para nosotros. ¿Cuál ha sido la respuesta de la iglesia? La respuesta de la iglesia cuando busca cómo vivir, cómo tomar buenas decisiones, cómo llevar una vida que produzca ese shalom de Dios, ese bienestar completo de Dios.
La iglesia ha tomado en cuenta 4 cosas, la iglesia cristiana en general. Si está tomando notas puede apuntarlo, se llama el cuadrilátero de Wesley. La primera de estas 4 cosas es que decimos la experiencia. Para tomar una buena decisión hay que pesar la experiencia que yo he tenido acerca de un tema. ¿Cuál ha sido mi experiencia con respecto a esto? Con respecto a las finanzas, con respecto a la sexualidad. ¿Cuál ha sido mi experiencia con respecto a las relaciones? Y tengo que pesar no solo mi experiencia, sino la experiencia del resto de la comunidad de fe, de los otros cristianos. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con respecto a este tema? Porque es muy importante a la hora de tomar una decisión, pensar cuál ha sido nuestra experiencia. Lo segundo que hace la iglesia cristiana es la razón. Entonces tomamos la razón, tomamos la filosofía y las ciencias y vemos lo que enseña la filosofía y las ciencias, de cuáles son las mejores prácticas, de cuáles son las mejores cosas, por qué se producen ciertas cosas, y tomamos en cuenta a la hora de tomar decisiones, entonces cuál es la mejor forma de administrar, o qué cosas son saludables y qué cosas no lo son, qué cosas son recomendables y qué cosas no lo son. Y viendo la filosofía y la ciencia, entonces tomamos decisiones que también involucran la razón humana. ¿Está bien? Lo tercero que ha hecho la iglesia y que se busca que la iglesia haga, tiene que ver con la tradición. A los pentecostales no nos gusta mucho eso, porque la tradición limita y mata al Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero la verdad es que somos muy creídos, honestamente. Porque tomar esa postura es pensar, solo a mí me habla el Espíritu Santo, o solo a nosotros nos habla el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo le ha hablado a su iglesia desde siempre. Desde el inicio el Espíritu Santo ha estado hablando a su iglesia y a los creyentes, a los discípulos fieles que han seguido a Cristo a través de todas las épocas. Y por lo tanto nosotros también deberíamos aprender a escuchar lo que el Espíritu Santo dijo a otras generaciones. La tradición es una conversación intergeneracional. Es cuando nosotros vemos lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a la iglesia y lo tomamos en cuenta. ¿Qué ha estado hablando el Espíritu Santo a la iglesia acerca de las relaciones? ¿Qué ha hablado el Espíritu Santo a la iglesia acerca de la sexualidad? ¿Qué ha hablado el Espíritu Santo a la iglesia acerca de este tema? Y lo traemos en cuenta para tomar nuestra decisión. Y lo cuarto, por supuesto, la palabra de Dios. Amén. Los cristianos creemos que la palabra de Dios debería tomar el primer lugar, ser el que gobierna, ser la palabra final para decidir cuando tomamos en cuenta con estas otras 3 cosas. Tomamos en cuenta estas otras 3 cosas, pero permitimos que la palabra de Dios sea la que nos dirija, sea la que nos guíe, sea la que primero pueda dirigirnos, porque es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Amén. Y cuando hablamos de cómo vivir, entonces la Biblia nos pone ejemplos, la Biblia nos pone mandamientos, la Biblia nos enseña principios, la Biblia nos crea mundos simbólicos para que nosotros entonces decidamos cómo se debe vivir. Y todo esto se hace para crear algo, que es el punto. Todo esto es la introducción de esta serie. El punto al que voy es la virtud. La virtud. ¿Cómo vivimos una vida que vale la pena? Siendo gente de virtud. La virtud es una excelencia de carácter. La virtud es una práctica constante. La virtud es algo que constantemente nosotros estamos haciendo, es un hábito. Significa que si usted dice la verdad una vez, solo porque diga la verdad una vez, no significa que usted tenga la virtud de la verdad. Usted tiene la virtud de la verdad cuando suele decir la verdad, cuando es un hábito, cuando es una práctica, y las virtudes le dan forma a nuestra vida. Las virtudes enmarcan quiénes somos nosotros y las cosas que nosotros hacemos. Y la virtud, de las virtudes fundamentales que se enseñaba desde los griegos, es de la que quiero hablarle el día de hoy, que es la virtud del dominio propio, la virtud de la templanza. La virtud del dominio propio es esa capacidad que tenemos, es esa virtud que tenemos para poder disfrutar la libertad que Dios nos ha dado, para poder disfrutar la vida
que Dios nos ha regalado. No sé si usted ha visto que hay personas que tienen ese amor y ese deseo, a veces ansiedad, ¿verdad?, de poder agradarle a Dios. Y entonces llegan, ¿verdad?, y le dicen a uno: pastor, necesito que me diga, ¿verdad? Traigo una lista de cosas y necesito que usted me diga qué es pecado y qué no es pecado para ver qué hago, ¿verdad? A mí siempre me parece tan interesante, ¿verdad? Pero de alguna forma que uno dice: ay, no fuimos creados para vivir. ¿Es pecado o no es pecado? Ok, pero digamos, es pecado ir al cine. No, no es pecado ir al cine. Pero lo que quiero ver es esta película. Sí, véala, tranquilo. Sí, pero ahí sale este actor que también actuó en tal otra, que fue dirigida por no sé cuánto, que lo financió no sé quién. ¿Es pecado o no es pecado? Y vivimos, y más a los cristianos nos encanta inventarnos pecados, ¿verdad? Y entonces vivimos solamente pensando: es pecado, no es pecado, es pecado, no es pecado, es pecado, no es pecado. ¿Sabe quiénes vivían así? Los fariseos. Los fariseos vivían toda la vida: es pecado, no es pecado. Pero Jesús diga, es pecado, no es pecado. No fuimos creados para vivir toda la vida pensando: es pecado, no es pecado. Porque cuando somos formados por la virtud, lo que hace la virtud es que nos convierte en el tipo de personas que no vivimos toda la vida pensando: es pecado, es pecado. Porque la virtud crea en nosotros el deseo de vivir para el bien, el deseo de vivir para el shalom, el deseo de vivir para la voluntad de Dios. Es lo que la Biblia dice: pondré mis leyes en sus corazones. Significa que no es: esta es la lista de cosas que no hay que hacer. No es pecado, no es pecado. ¿Qué es pecado? No es pecado, es pecado, no es pecado, es pecado, no es pecado. Significa que la virtud me da la capacidad de vivir y de tomar decisiones que me ayudan a vivir en libertad, disfrutando lo que Dios ha hecho por mí, disfrutando una vida de bienestar completo, del shalom de Dios en toda mi vida, en todo lo que yo haga, en todo lo que yo emprenda, con quien yo esté. La virtud es esa formación del carácter que me permite edificar una vida que vale la pena, una vida de peso. Eso es lo que hace la virtud. Y en Génesis capítulo 13 nos encontramos un ejemplo perfecto de lo que es la virtud del dominio propio. Génesis capítulo 13 se nos cuenta la historia, se lo voy a leer, de la Reina Valera contemporánea. Es la historia del sobrino de Abraham. Él se llamaba Lot. Y algo muy interesante con Lot es que Lot era tan bendecido como Abraham. De hecho, eran tan bendecidos los dos que ya no había espacio para tanta bendición. Imagínense, qué problema, qué lindo problema ese, ¿verdad? Eran tan bendecidos que ya no había espacio para tanta bendición y tuvieron que separarse. Y entonces tenían que escoger a dónde ir y a dónde estar cada uno. Y entonces Lot dice, Génesis 13, versículo 10: Lot levantó los ojos y vio a toda la llanura del Jordán, que era de riego, como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Y así se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y habitó en las ciudades de la llanura. Pero los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Algo muy interesante de Lot es que no solamente era increíblemente bendecido, pero increíblemente bendecido. O sea, porque acuérdense que Abraham es el ejemplo máximo de bendición, ¿verdad?, que aparece en la Biblia. Y Lot era igual de bendecido que Abraham. O sea, imagínense lo que estamos hablando. No solo eso, sino que cuando Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma, Dios mandó a rescatar a Lot. ¿Qué significa esto? Significa que Lot era justo, y eso es muy importante.
Lot era justo y por eso Dios lo manda a rescatar de la ciudad de Sodoma antes de destruirla. Pero ¿qué dice que fue haciendo Lot? Dice que Lot se separó de Abraham y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Si Lot hubiera sacado una cita, ¿verdad? Y llega y dice, pero es pecado, no es pecado. O sea, Lot, no es que es pecado. Ok, entonces otro. ¿Es pecado, no es pecado? O sea, Lot, no es que es pecado. Ok. Lot seguía siendo justo, pero fue poniendo sus tiendas. Seguía siendo justo y fue acercando sus tiendas. ¿Hasta dónde es pecado? Seguía siendo justo. Qué interesante que fue poniendo sus tiendas. Fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Pero cuando el ángel lo fue a rescatar, estaba ya dentro de la ciudad. Era justo. O sea, no es que era malo, no es que estaba mal, porque él no estaba participando del pecado y la maldad de la ciudad. Él era justo. Pero fue poniendo sus tiendas. Él era justo. Eso, los puse nerviosos, ¿verdad? Pero era justo. Porque alguien maduro espiritualmente no vive diciendo, es pecado, no es pecado. Alguien maduro espiritualmente pregunta, ¿es conveniente o no es conveniente? ¿Es sabio o no es sabio? ¿Refleja o no refleja a Cristo? Esos son el tipo de preguntas que hace alguien maduro espiritualmente. Alguien maduro espiritualmente dice, pero Jesús haría esto, pero hay sabiduría en lo que yo estoy haciendo. O sea, no está mal, pero es sabio. Es sabio poner mi tienda acá. Es sabio. O sea, no es pecado. Sigo siendo justo, pero es sabio. Debería serlo. El dominio propio es esa capacidad de aprender a poner límites de hasta dónde acercamos nuestras tiendas a cosas que no necesariamente son malas, pero podrían convertirse en un mal para nosotros. El dominio propio, la templanza, es esa capacidad de decir, pongo mi tienda aquí y aquí está bien. Ay, pero ¿qué le pasa? ¿La puede llevar hasta allá? Sí, la puedo llevar hasta allá, soy libre en Cristo. Pero aquí estoy bien. Y ese es el problema. Muchas personas no disfrutan del bienestar de la vida que Dios quiere darles porque no han cultivado el dominio propio en sus vidas. Muchas personas no disfrutan vidas de bienestar, de shalom, de bienestar completo en sus vidas. ¿Por qué? Porque, o sea, pero es pecado, no es pecado. No es pecado, ¿qué? Y así se van deshaciendo historias, familias. La historia de Lot, a los pastores nunca nos gusta predicarla completa, pero hoy se la voy a predicar completa. Y le voy a pedir que vayamos, ahora sí se lo leo de la Nueva Versión Internacional, a Génesis capítulo 19. Recuerde que era un hombre igual de bendecido que Abraham. Llegó a esa ciudad con su familia, con esposa, con hijas, con toda la bendición, una bendición que no cabía en la tierra. Génesis capítulo 19, versículo 29. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado Lot y sus hijas. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa y allí vivió con ellas en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se acuesten con nosotras y nos den hijos, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo con vino, nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia.
Esa misma noche emborracharon a su padre. Y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo. Y esta noche, ahora tú te acostarás con él. Y así por medio de él tendremos descendencia. Y esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre. Sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Y así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. Y la hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. El hombre que era igual de bendecido que Abraham fue acercando sus tiendas hasta el punto, siendo justo, pero las acercó tanto que terminó en una cueva sin esposa, trayendo pecado sobre su familia, trayendo humillación sobre su familia, porque de hecho la Biblia cuenta esta historia para hablar la forma vergonzosa, el origen vergonzoso de los enemigos de Israel, ¿verdad? Que entonces lo pone como desde que sus inicios, desde su concepción, su inicio fue vergonzoso. Y eso habla de la maldad entonces de ese pueblo, ¿verdad? Por ponerlo así. Y terminó sin nada, aún afectando a todas las generaciones que venían delante de él, porque esos enemigos le hicieron la vida imposible a Israel por años de años, por ir acercando sus tiendas cada vez más a donde tal vez no debía ser. Aquí quiero aprovecharme de esta historia para que meditemos un poco en el papel del alcohol en la historia de Lot. Porque si estamos hablando de dominio propio, el alcohol es un excelente ejemplo. Dice que lo que hicieron, de hecho, para explicarle un poco la historia y que lo entendamos un poco más por el contexto de Génesis, las hijas decidieron hacer eso probablemente porque se estaban viendo como la familia de Noé. Y que probablemente lo que ellas pensaron fue que Dios había traído juicio sobre toda la tierra y no habían más seres humanos. Y entonces había que repoblar la tierra y les tocaba a ellas. Entonces, obviamente la familia de Noé, en el arca se habían subido los hijos y las esposas de los hijos, ¿verdad? Y así fue como cuenta la Biblia que, ¿verdad? Que se salió la humanidad de nuevo. Pero es como decir por el contexto que probablemente ellas pensaron que eso era lo que había sucedido. El juicio había vuelto a venir, solo quedaban esas 3 personas en toda la tierra. Ahora, lo que decidieron hacer y cómo decidieron hacerlo fue con el alcohol. Le empezaron a ofrecer cada vez una copa y una copa y una copa al hombre que no sabía poner límites de hasta dónde debía llevar sus tiendas. Y copa tras copa llegó a hacer algo sin darse cuenta que fue terrible para la historia de su familia. El dominio propio es esa capacidad de decir: hasta aquí, no más. Y hay cosas que no necesariamente uno puede decir, ¿verdad? Que sean, ¿verdad? Totalmente malas. De hecho, aquí les confieso a todos y abro mi corazón delante de todos en el nombre de Jesús, que de vez en cuando en alguna comida especial o en alguna celebración con mi esposa, yo me tomo una copa de vino. Pero la pregunta es: ¿cuánto? ¿Es pecado? Una. ¿O es pecado dos? ¿Cuántos mililitros es pecado? O sea, ¿qué tan ligado lo hace pecado o no? O sea, si le pongo más coquito, si le pongo más juguito de... Pastor, pero, o sea, yo tomo y tomo y tomo y tomo y tomo. La Biblia dice que no hay que emborracharse. Yo tomo y tomo y tomo y nada que me emborracho. Hermano, si usted toma y toma y toma y nada que se emborracha, usted es un alcohólico. Disculpe que se lo diga así y necesita ayuda. Pero ¿hasta dónde, verdad? Entonces, ¿qué tanto? ¿Qué tanto sí? ¿Qué tanto no? Ok, ¿qué deberías hacer? ¿Cómo definimos esas cosas? ¿Qué tanto sí? ¿Qué tanto no?
Porque ese es el regalo de la templanza y del dominio propio que nos da Dios para ser gente que sabe vivir en libertad. ¿Sabe cómo trae Dios protección a su familia? Trayéndole dominio propio, cultivando el dominio propio en su corazón. ¿Sabe cómo trae paz el Señor a su casa y a su familia? Cuando usted cultiva el dominio propio en su corazón y en su vida, y usted aprende a decir: no, aquí estoy bien, con esto es suficiente, ya más allá de allá no quiero pasar. Le pedí permiso a un muchacho, a un líder de la iglesia, para contar esto, porque a él se le hizo un gran problema, porque hace un tiempo se fue a un todo incluido. Ya todos sabemos para dónde va, ¿verdad? El asunto. ¿Cuántos buenos testimonios han muerto en los todos incluidos? Y él se fue a un todo incluido, ¿verdad? Y estuvo, entonces ahí llegó, se pidió un traguito ahí con la esposa, andaba con la esposa, con la familia, listo. Se encontró con una gente de la iglesia, y empezaron a conversar, no sé qué. El vacilón y la risa, que otro traguito, que otro traguito, que otro traguito. Hasta que ya empezó a decir tonteras, ¿verdad? La esposa le hizo como visco, vamos por el cuarto yo, ¿verdad? Y ya se lo llevó al cuarto, amaneció al otro día, ¿verdad? Goma y ya, y todo listo, ya. A esta persona se le hizo un gran problema, porque las personas con las que estuvieron, él hizo algo que estaba mal, no tenía por qué emborracharse, pero las personas con las que estuvieron empezaron a hablar muy mal de él. Y eso me duele, porque es una persona que yo conozco y que tiene muy buena opinión de parte mía, y todavía la tiene. Y empezaron a hablar muy mal de él, y se prestó para un montón de murmuración y problemas y cosas que duraron meses. Fue como que el pecado de una noche prolongó el pecado por meses y por semanas. ¿Y por qué digo pecado? ¿Por qué? Porque si yo veo a mi hermano que cae en pecado y me preocupa a mi hermano, yo voy y hablo con los pastores de mi hermano y le digo: me preocupa porque este líder lo vi borracho en la playa. Ah, bueno, y los pastores decimos: ok, vamos a ayudarlo, vamos a fortalecerlo, vamos a restaurarlo, porque eso es lo que hacemos. Amén. Pero cuando es solo hablar de la persona, criticar a la persona y crear división alrededor de la persona, y solamente decir: esta iglesia, la gente hace lo que le da la gana, es una fiesta, eso sí es pecado. Eso sí es división, y es tan pecado como el que se emborrachó. Pero a esta persona se le produjo tantos problemas y tantas situaciones. ¿Cuántas malas decisiones y cuántas vergüenzas se han dado por el alcohol en la vida de alguien? ¿Y hasta dónde vas a permitir que se den esas cosas en tu casa y en tu vida? Y no quiero exagerar, pero de verdad me enciende la alerta, porque en tiempo reciente hasta he visto personas que fallecen, personas muy apreciadas y queridas, que fallecen por no saber, por tener una relación mala con el alcohol. El dominio propio es el regalo de Dios para que cuando usted va a un todo incluido, usted lo disfrute. Es que ese es el shalom, esa es la paz de Dios. Eso es que si tenés la oportunidad de irte de vacaciones y te vas a un todo incluido, venís de esas vacaciones con buenos recuerdos, más cerca de tu familia, feliz y relajado. No venís de ese lugar avergonzado, que nadie se dé cuenta, viendo cómo te escondes, pidiéndole perdón por un mes a tu esposa. El regalo del dominio propio es el regalo de Dios para disfrutar la vida y sus bendiciones de una forma edificante. Amén. Ese es el regalo del dominio propio, de la templanza. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y ahí te quiero dejar nada más 3 consejos, 3 cosas, personas que deberíamos conocer para cultivar el dominio propio. Deberíamos conocer a Dios, porque cuando conocemos a Dios a través de la adoración y a través de las disciplinas espirituales, nosotros una de las cosas que hacemos es recalibrar nuestros deseos y poner nuestros deseos rendidos delante de Dios. Usted sabe que el dominio propio ha sido una virtud importante desde los tiempos de Sócrates. Y los grandes filósofos griegos escribían acerca de ello, pero ellos lo escribían como algo centrado en el yo, ¿verdad? La capacidad que tengo yo de controlarme.
Cuando la Biblia usa la misma palabra que usaban estos filósofos para hablar del dominio propio, para hablar de la templanza, cuando la Biblia usa esta misma palabra, no la pone en el contexto de cuánto control propio tengo. Lo pone siempre en el contexto de rendirse a Dios. Porque el dominio propio para los cristianos no es cuánto control tengo que ejercer sobre mi vida. El dominio propio para los cristianos es cuánto me he rendido a Dios y le he entregado el control a Él de mi vida, mis decisiones y de mi corazón. Porque el dominio propio se cultiva en adoración y en entrega a Dios, rindiéndose a Él. La segunda persona que deberíamos conocer es a nosotros mismos. ¿Cuáles son mis límites? ¿Y hasta dónde puedo llegar? ¿A qué le puedo decir sí? ¿A qué no le sé decir que no? Y parte de esto tiene que ver con conocer nuestra historia y quiénes somos nosotros. Usted sabe que una de las cosas que yo siempre vi en mi casa a través de mi papá fue el tener mucho cuidado con respecto a el tema del alcohol. Porque tanto mi abuelito como mi papá fueron alcohólicos en algún momento, antes de ser pastor, ¿verdad? Antes de ser pastor. Ya subieron los memes, ya subieron los videos. Pero tanto mi abuelito como mi papá fueron alcohólicos en algún momento, ¿verdad? Entonces mis hijos son los primeros Solís en nacer en 3 generaciones, ¿verdad? Que su papá nunca fue alcohólico. Y fue gracias a lo que yo aprendí de la historia familiar a través de mis papás. Porque vi que es algo que familiarmente, con lo que familiarmente debería aprenderme a cuidar. Y al ver la historia, que yo creo que es una historia que compartimos muchos, ¿verdad? Al ver la historia de mi familia, es algo con lo que yo siempre dije, ok, a esto le tengo que tener cuidado, a esto le tengo que tener respeto, y con esto no debería ponerme a jugar de loco. Pero uno tiene que aprender a conocerse. A conocerse. Hermano, tiene que aprender a conocerse para cultivar ese dominio propio. ¿Por qué? Porque a veces no podemos darnos ciertos permisos que otros tal vez sí podrían manejar. Y tal vez nosotros tenemos que aprender a decir, bueno, otros ponen su tienda acá y está bien, o sea, no hay problema. Yo prefiero poner la mía acá. Ese es la templanza, ese es el dominio propio. Y lo tercero que deberíamos conocer es a la gente a nuestro alrededor. Deberíamos conocer a otros. Porque para vivir con virtud, una parte muy importante es la socialización. Tengo que conocer cómo viven otros esta virtud. Cómo viven otros cristianos esta virtud. ¿Cómo se relacionan otros cristianos con el alcohol? ¿Cómo se relacionan otros cristianos en su vida financiera o con otros matrimonios? ¿Cómo se relacionan otros discípulos maduros de Cristo con respecto a este tema? Y cuando yo veo cómo se relacionan ellos, cómo viven ellos, yo aprendo a cultivar esa virtud también en mi vida. El problema para muchos es que te han enseñado que uno no pasa un buen tiempo a menos que haya alcohol metido. Que si no hay alcohol, no hay fiesta. Y eso es lo que te educaron para aprender, pero eso no es cierto. Puedes pasarla bien sin alcohol. Puedes divertirte y reírte y pasarla bien y tener un tiempo muy bonito sin necesidad de que haya alcohol. Pero necesitas pasar tiempo con personas que saben divertirse sin necesidad de tener alcohol para que aprendas cómo se hace. Y no solo eso, tengo que también entender cuál es el efecto de la gente para la gente a mi alrededor. Porque el efecto para la familia de Lot fue catastrófico. El efecto para este líder del cual les estaba contando fue muy malo, porque no tuvo en cuenta también el efecto para las personas a nuestro alrededor. Primera Corintios, que me encanta, enseña la ley del amor. Y dice, los corintios estaban muy preocupados porque decían, pero deberíamos comer carne, porque la carne en nuestra ciudad se la dedican a los ídolos. Y Pablo les dijo, coman carne, ustedes nada más la bendicen, le dan gracias a Dios y comen de esa carne porque Dios la ha provisto, no se preocupen. Pero les dice Pablo, pero si para su hermano es un tropiezo que ustedes coman carne, no lo hagan. Pero yo puedo hacer lo que me da la gana.
Sí puede hacer lo que le da la gana. Pero yo soy libre en Cristo. Si usted es libre en Cristo. Pero yo puedo hacer lo que yo quiera. Cristo me ha hecho libre. Claro que sí. Pero ¿hasta dónde vas a llegar? Por amor a mi hermano, yo tal vez sé que yo puedo estar aquí, pero si esto soy tropiezo para mi hermano, yo digo, jamás voy a ser un tropiezo para mi hermano. Me voy a poner acá, por amor a mi hermano. Esa es la ley del amor. Y hemos sido llamados a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el dominio propio nos ayuda a hacerlo. Vamos a ponernos de pie. Hoy quiero decirles algo. Preparando esta prédica yo decía, bueno, fijo, hay que hacer un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Quiero a todos esos borrachos aquí llorando. No, mentira. Pero el Señor me dijo, no va a ser un llamado al arrepentimiento, vas a hacer un llamado a la bendición. Porque yo los estoy llamando al shalom. Yo los estoy llamando a la paz. Yo los estoy llamando al bienestar. Yo los estoy llamando a la bendición. Y hoy los vamos a bendecir. Vas a salir de aquí bendecido en el nombre de Jesús. Levante sus manos al Señor. Porque esa es la bendición de Dios que empieza a hacer formada la virtud de nuestro corazón. Esta es la bendición de Dios que empieza a ser formada la virtud en nuestra vida. Dios te guarda a través del dominio propio. Dios te bendice a través del dominio propio. Dios te hace disfrutar de su amor a través del dominio propio. Dios te da paz a través del dominio propio. Sean benditos en el nombre de Jesús. Sean benditos en el nombre de Jesús. Shalom de Dios, esa paz, ese bienestar de Dios es formado sobre esta iglesia. Esta es una iglesia de virtud. Esta es una iglesia de virtud en el nombre de Jesús. Esta es una iglesia de gente de virtud en el nombre de Jesús. Gente de virtud en el nombre de Jesús. Gente que sabe ponerle el límite a las cosas en su vida. Gente que sabe poner límites donde necesitan ser puestos. Dios, ayúdanos en nuestra área de debilidad. Ayúdanos a formar nuestro dominio propio con ese teléfono. Nuestro dominio propio con la forma en la que gastamos nuestras finanzas. Nuestro dominio propio con nuestra relación con el alcohol. Nuestro dominio propio con nuestro tiempo de ver Netflix y películas. Nuestro dominio propio con el ejercicio. Nuestro dominio propio te trae dominio propio, un bienestar completo. Un bienestar completo sobre las personas, sobre esta iglesia. Esta es una iglesia de plenitud. Esta es una iglesia de bienestar. Esta es una iglesia donde reina el shalom de Dios en el nombre de Jesús. Y es ese dominio propio el que viene a protegerlo, a crearlo, a guardarlo y a permitirnos disfrutarlo en el nombre de Jesús. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, tus hijos. Con tu dominio propio vas a empezar a crear legado para tu familia. Que te cura legado para tus generaciones. Hasta 1000 legado en tu familia. Tu familia, legado para los tuyos, tus hijos y los legado hijos para los tuyos. De tus hijos, esa templanza, ese dominio propio, esa
moderación, hasta mi generación. esa abstinencia si es necesario. Familia, tus hijos y los hijos. Pero hoy de tus vemos hacia hijos, adelante. su presencia te Hoy vemos más allá del placer del donde hoy. quiera Y vemos hacia el mañana que queremos te edificar. llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dios puso en mi corazón que los bendijera con el Salmo 1. Porque el Salmo 1 es la imagen de una persona que sabe vivir virtuosamente. El Salmo 1 es la imagen de cómo se ve la vida de alguien que sabe vivir con virtud. Y dice, dichoso, o sea, feliz, bienaventurado, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Iglesia, yo los bendigo en el nombre de Jesús, porque todo cuanto hagas va a prosperar, porque estás caminando en esa virtud que Dios ha creado en ti, en ese dominio propio, en esa templanza. Yo te bendigo porque vas a tener éxito haciendo cosas que tal vez o deteniéndote de hacer cosas que tal vez harían otros empresarios y otros negociantes para lograr cerrar eso. Pero Dios te está llamando a vivir diferente. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Todo lo que hagas prospere en el nombre de Jesús, gracias a ese dominio propio. Que en el nombre de Jesús seas como ese árbol plantado junto a corrientes de los ríos, que puedas dar el fruto en su tiempo, que su hoja no caiga. Ese bienestar completo, esa bendición completa en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, nazca en el nombre de Jesús. Esa protección de Dios venga sobre ti. Personas aquí a las que Dios las está llamando a oportunidades nuevas. Dios te está abriendo nuevas oportunidades, pero no vas a entrar a ellas porque haces lo que todos hacen. Vas a entrar a ellas gracias al dominio propio que vas a demostrar para poder entrar en ellas. En el nombre de Jesús, bendigo tus finanzas y bendigo tus sueños y bendigo tus negocios y bendigo tus relaciones y bendigo tu corazón y las decisiones sentimentales que tomes, y bendigo las decisiones familiares, y bendigo la crianza de tus hijos, y bendigo la relación con tu esposo o tu esposa. Te bendigo porque eres bendito, porque la virtud trae esa bendición. La virtud hace nacer bendición. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.